Bueno, hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy estamos comenzando con la unidad 4, que es respuestas y adaptaciones cardiovasculares y hematológicas al ejercicio. Decir que para esta unidad se asume un conocimiento suficiente de anatomía y fisiología cardiovascular. Anatomía y fisiología cardiovascular está incluida en FAF, Fundamentos Anátomo-Fisiológicos, en el primer semestre. Estamos conscientes que suele, como también sucede en otras unidades curriculares, particularmente en fisiología del ejercicio, los tiempos son escasos y la parte de fisiología no se aborda no se le puede dedicar el tiempo que requeriría. Pero de todos modos, tampoco en fisiología del ejercicio podemos dedicarnos a abordar anatomía y fisiología básica, o sea, anatomía y fisiología cardiovascular, sino que el foco o el objetivo del curso es respuestas y adaptaciones cardiovasculares al ejercicio. Entonces aquí es pedir a ustedes que que creo que serán muchos, que no tienen una suficiente base de anatomía y fisiología, que recurran a los libros. ¿Ok? Por otro lado, quizás también decir que durante un curso normal presencial de fisiología del ejercicio solemos tener varias semanales, tenemos 6 horas semanales. Entonces, bueno, hasta este repaso de anatomía y fisiología cardiovascular le podemos dedicar un poquito de más tiempo de lo que le vamos a dedicar ahora. O sea, lo que vamos a abordar en esta unidad 4, primero comenzar un breve repaso, como dice ahí, un repaso de aspectos básicos, pero es un repaso a vuelo de pájaros, solamente titulares, y focalizando algunos aspectos que nos va a interesar particularmente para los otros dos temas que están listados acá, que sí forman parte de lo que es el curso de fisiología del ejercicio, o sea, respuestas cardiovasculares al ejercicio y adaptaciones cardiovasculares al entrenamiento. O sea, también cada uno de estos temas podría ser un curso entero. Dentro, cuando damos el curso de forma presencial, tenemos varias horas para darlo. Ahora cuando estamos grabando clases, obviamente lo vamos a reducir aún más. Pero bien, este primer video pretende este tema de aquí, o sea, el repaso de algunos aspectos básicos. Entonces vamos a recordar cuáles son los componentes del sistema cardiovascular. Vamos a mencionar, bueno, la sangre como uno de los componentes del sistema cardiovascular, el corazón como otro de los componentes del sistema cardiovascular y los vasos sanguíneos, o sea, el sistema vascular. Esos son los tres componentes del sistema cardiovascular. Y recordar algunos titulares de cada uno de estos tres componentes. Comentar, recordar lo que es el ciclo cardíaco, enfatizando algunos aspectos que sí que nos van a interesar particularmente cuando hablemos de respuestas y adaptaciones cardiovasculares al ejercicio, y recordar también lo que es esto de la hemodinámica, que es el estudio de los principios físicos de la circulación de la sangre. Entonces ahí también llama la atención de algunos aspectos. Entonces, bueno, comenzando, recordando, ya lo dije recién, que el sistema cardiovascular está formado por el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. Entonces, algunos titulares de estos tres componentes. De la sangre, recordar, o sea, que su composición, o sea, composición y funciones. Bueno, transporta gases, nutrientes y desechos, regula la temperatura corporal, piensa en el tema de la sudoración, etcétera, el transporte de calor a través de la propia sangre, cumple una función de amortiguación o buffer en el caso de ácido base. Este es lo que sería el tema que trataríamos en la unidad 8, o sea, vemos la regulación ácido-base que la sangre tiene, no únicamente la sangre, pero la sangre juega un papel muy importante, bueno, en ese sistema buffer y balance ácido-base.
como defensa inmunológica, todos los componentes, células del sistema inmune que están en la sangre. Y aquí un pequeño esquema, simplemente para la composición. Si hacemos un centrifugado de la sangre se separa como está ahí. Está por un lado la parte ahí que se ve como roja, son todos los elementos formes, los elementos sólidos de células. La mayoría, la enorme mayoría, son los glóbulos rojos, los hematíes, y el resto glóbulos blancos y las plaquetas o trombocitos. Entonces eso sería la parte de la sangre de elementos formes, y el resto es el plasma, menos en porcentaje elementos formes que plasma, y el plasma es en su gran mayoría formado por agua, aunque también, bueno, hay varias proteínas en la sangre y otras sustancias como los nutrientes, glucosa, ácidos grasos, bueno, proteínas están ahí también, los gases que transporta la sangre, metabolitos de desecho, etc. Y bueno, y como dice aquí, el hematocrito es la relación o el cociente entre elementos formes y el volumen total de sangre. Entonces 45% es un hematocrito que oscila en los parámetros de normalidad. Bien, de sangre, titulares, ahí está. Corazón. Corazón, recordar, bueno, las cosas básicas, ¿no? Recordamos 2 aurículas o atrios, 2 ventrículos. De los ventrículos salen las arterias, lo que sale de ventrículos son arterias, lo que llega a los atrios son las venas. Y aquí está la circulación, recordar la circulación de la sangre, que es la circulación es un circuito cerrado, por lo tanto podemos comenzar en cualquier lugar para verla. En el esquema estaría comenzando por el atrio o aurícula derecha, está aquí, espero que vean el puntero del láser, sí, el puntero del ratón. Bueno, en la aurícula derecha, llega toda la sangre del cuerpo, de haber repartido oxígeno en todo el sistema, y llega al atrio derecho desoxigenada. Del atrio derecho, aurícula derecha, pasa a través de la válvula tricúspide para el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho atraviesa a través de las válvulas semilunares al tronco pulmonar, y que se separen las arterias pulmonares, 2 derecha e izquierda, que van a los pulmones. De los pulmones vienen las 4 venas pulmonares que traen la sangre ya oxigenada al corazón, que ingresan en el atrio izquierdo, o sea, en la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasan a través de la válvula mitral o bicúspide al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo pasan a través de la válvula o valva semilunar a la arteria aorta, y de la arteria aorta va a repartir la sangre a todo el cuerpo, y bueno, hace todo el circuito y va a volver luego de haber dejado el oxígeno y tomado con la sangre ya menor en oxígeno y mayor en CO2, va a volver de nuevo por las venas cavas. La superior, que trae la sangre de la parte superior del cuerpo, la vena cava inferior de la parte inferior del cuerpo, y el seno coronario, que es la de la sangre que fue a oxigenar al corazón. Bien, lo que es el sistema de conducción eléctrica del corazón, aquí quizás destacar que la contracción del corazón depende de la estimulación eléctrica del miocardio, o sea, del músculo cardíaco. El impulso se inicia en el nódulo sinoatrial, que está aquí representado en la aurícula derecha, y pasa
para el nódulo atrioventricular y se expande para todo el corazón a través de lo que sería el haz de His, la red de Purkinje, y debido a los discos intercalados, el impulso nervioso no solamente viaja rápidamente, sino que permite también, o por este viaje rápido, digamos, permite que todas las fibras del corazón se contraiga de manera simultánea, y es lo que permite al corazón actuar como una bomba, y es lo que permite el bombeo. Y bueno, toda esta actividad eléctrica del corazón al mismo tiempo se puede registrar en lo que es el electrocardiograma. Para destacar ahí es que las señales del sistema nervioso autónomo y las hormonas, como la epinefrina, que es la adrenalina, modifican la frecuencia cardíaca y la contractilidad, pero no establecen el ritmo fundamental. El ritmo está dado justamente por el sistema de conducción eléctrica del corazón que, como dijimos recién, se iniciaba en el nódulo sinoatrial y se expandía a todo el corazón. Quizás para destacar también es que en el músculo cardíaco el periodo refractario es aquel, o sea, que no puede despolarizarse, las células no pueden despolarizarse de nuevo, o sea, no pueden generar un nuevo potencial de acción. Entonces ese periodo refractario es más largo y dura más que la contracción misma. Esto tiene implicaciones, es lo que hace o lo que no se produzca sumación de contracciones en el corazón. Bueno, y quizás también decir que la alternancia entre relajación y contracción también ayuda al flujo sanguíneo, lo que es el llenado del corazón y la eyección a través de los ventrículos. Bueno, sistema cardiovascular es recordar los tres componentes del sistema vascular son las arterias, las venas y los capilares. En el caso, un par de titulares, recordar de cada una. Las arterias transportan la sangre desde el corazón hacia los tejidos, o sea, lo que sale del corazón, la sangre que sale del corazón sale de las arterias. Regulan el flujo sanguíneo hacia los tejidos objetivo, a los tejidos diana, y son elásticas, sí, pero poco distensibles, contrario a las venas. Las venas transportan la sangre desde los tejidos hacia el corazón, mantienen el flujo sanguíneo, o sea, hacia el corazón, y son poco elásticas, pero muy distensibles. Y finalmente, los capilares permiten modificación de la composición de la sangre, porque son permeables, salen y entran sustancias, entrega de nutrientes y eliminación de desechos en los tejidos, y apenas una fina capa de tejido endotelial. Y esto es lo que permite esa permeabilidad, que sustancias entren y salgan de los capilares. Bueno, este intercambio sanguíneo en capilares se da, o sea, está lo que la sangre que está dentro de los vasos genera una presión hidrostática, que sería una fuerza de filtración que hace que vaya, o sea, de los capilares al espacio intersticial. Eso es la presión hidrostática. Y por otro lado está la presión osmótica coloidal, que es la fuerza de absorción del espacio intersticial a la sangre. Básicamente esta presión osmótica coloidal está determinada por el contenido de proteínas. Entonces, esa relación entre lo que es la presión de filtración y la presión de absorción es lo que hace a que la sangre en el lado, o sea, en el lecho ya capilar, pero del lado arterial, digamos del lado que la sangre viene circulando, que llega, la presión hidrostática es mayor a la presión osmótica coloidal y de ahí que la sangre pasa, o sea, la presión hidrostática es mayor y la sangre, o sea, el filtrado tiende a ir desde la sangre, desde el lado capilar de la sangre hacia el espacio intersticial. Del lado venoso del capilar
ahí la presión osmótica coloidal es mayor que la presión hidrostática y la presión, o sea, hace que ingrese, o sea, que la absorción sea mayor. Estas presiones están, por ejemplo, cuando se forman edemas, esto está alterado y la presión ahí hidrostática suele ser mayor en ambos lados, tanto en el lado arterial como en el lado venoso del capilar, y bueno, y de ahí los edemas y demás. El ciclo cardíaco, recordar que es el ciclo cardíaco, que es los eventos que acontecen entre dos latidos consecutivos. Por ejemplo, sístole a sístole, ¿no? O sea, podemos tomar otros puntos porque es un ciclo, pero el ciclo cardíaco se define como los eventos que acontecen entre dos sístoles. El primer sonido, normalmente se habla el loop-doop. El primer sonido es generado por la turbulencia de la sangre asociada al cierre de las válvulas atrioventriculares, o sea, que separa las aurículas de los ventrículos, instante después de comenzada la sístole ventricular. Y el segundo sonido, ese doop, representa el cierre de las válvulas semilunares, que son las que separan los ventrículos de las arterias, al final de la sístole ventricular. Aquí no tenemos, obviamente, tiempo para repasar todo esto, pero lo que acontece en el ciclo cardíaco, bueno, ¿qué sucede a nivel eléctrico? O sea, en el registro electrocardiográfico del ciclo cardíaco, lo que son las ondas P, el complejo QRS, la onda T, etc. ¿Qué pasa a nivel de presiones? Ahí asociado dónde se ubican los sonidos en todo ese ciclo. ¿Qué sucede con el volumen? En este caso con el volumen del ventrículo izquierdo. Suele verse o estudiarse particularmente lo que sucede en el ventrículo izquierdo. Y lo que son las fases del ciclo cardíaco. ¿Okay? No tenemos tiempo para ver estas cosas. Pero a nivel del ejercicio sin duda hay cosas que se modifican, incluso a nivel del electrocardiograma, en el caso con el entrenamiento, esto lo vamos a nombrar cuando hablemos un poquito de adaptación, en lo que es el corazón de atleta, puede haber incluso algunas modificaciones a nivel de registro electrocardiográfico. Lo que sí es, nos detenemos un poquitito, quizás más, porque esto sí, cuando veamos las respuestas y adaptaciones del ejercicio, tienen modificaciones importantes. Es lo que, acá, me estoy dando cuenta ahora que las letras están por las siglas en inglés. Aquí es el EDV, que es el volumen diastólico final, E de end diastolic volume, volumen diastólico final, y es el volumen aquí hablemos solamente del ventrículo izquierdo, podemos ver lo que sucede tanto en las aurículas como en ventrículos, pero focalicemos solamente el ventrículo izquierdo, o sea, el volumen diastólico final es cuando el ventrículo, en este caso si hablamos del ventrículo izquierdo, está lleno. Ese es el volumen diastólico final, cuando el ventrículo en este caso se llenó, está completamente lleno. Y aquí está representado por justamente el vaso lleno. 100 mililitros es en una persona, digamos, en general, hombre, 70 kilos de peso, no deportista, son volúmenes promedio. Entonces, cuando el ventrículo, en este caso ventrículo izquierdo, está lleno, ventrículo derecho sería lo mismo, ¿no? Porque los volúmenes es un circuito cerrado, son los mismos para uno y para otro, pero en el caso, reitero, estamos hablando para tomar uno, ventrículo izquierdo, cuando el ventrículo izquierdo está lleno, al final de la diástole, ese es el volumen diastólico final. Luego, el ESB,
end systolic volume, volumen sistólico final, es luego de haber eyectado el ventrículo lo que queda justamente en el ventrículo. Luego de haber bombeado sangre queda algo. Ese es el volumen sistólico final. Entonces, en este caso es como que el corazón eyecta sangre, que es lo que está aquí, es lo que estoy señalando aquí con el puntero, y lo que queda en el corazón es el volumen sistólico final. Y lo que eyecta, es lo que está acá, es el volumen sistólico. O sea, eyecta el volumen sistólico y el resto que queda es lo que es el volumen sistólico final. Luego EF es lo que es la fracción de eyección, es qué porcentaje del volumen diastólico final eyectó. Entonces, en este ejemplo, si hay 60 mililitros que eyectó, 60 sobre 100 sería 60%. Entonces, la fracción, qué cantidad de ese volumen diastólico final eyectó es la fracción de eyección. Y la frecuencia cardíaca, heart rate, es la cantidad de veces que se contrae o cuántas sístoles en general por unidad de tiempo que se toma el minuto, o sea, cuántas veces el corazón se contrae por minuto. Y el gasto cardíaco es qué cantidad de sangre circula en un minuto, o sea, circula por el corazón o por cualquier punto, dado que es un circuito cerrado, podría tomar otro punto, pero bueno, tomamos en este caso el ventrículo izquierdo, qué cantidad de sangre circula por el ventrículo izquierdo en un minuto, y eso va a estar dado por qué cantidad se eyecta en cada sístole y cuántos sístoles por minuto, de ahí que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y ese es el gasto cardíaco, que se representa como GC, gasto cardíaco en español, o Q o CO. Son formas que lo pueden ver escrito de distinta manera. Entonces, aquí reiterando un poco esos componentes básicos, ahora sí en español, creo que lo coloqué, aunque las siglas siguen estando en inglés. El volumen diastólico final, en este caso 130 mililitros, bueno, acá ya es una persona un poquito más, ¿sí? Puede ser un individuo promedio, pero seguramente más varón que mujer, y bueno, y joven, 130 mililitros no es tan pequeñito, es cuando el volumen diastólico final, o sea, el ventrículo lleno. Volumen sistólico final en una persona en reposo, eyecta, o sea, cuando hacemos ejercicio cada vez queda menos en el corazón. Esto lo vamos a ver cuando veamos respuestas al ejercicio, pero un volumen sistólico final cuando la persona está en reposo o caminando suave es por ahí, o sea, se eyecta más de la mitad, pero no mucho más de la mitad, no es que se eyecta todo. Entonces, el volumen sistólico final es un poco menos de la mitad del volumen diastólico final. El volumen sistólico, obviamente, en este caso es la diferencia, en este caso 50 mililitros por latido, o sea, por sístole, por eyección, un poquito más de la mitad del volumen total del ventrículo. La fracción de eyección en este caso es 70 mililitros dividido 130, o sea, qué cantidad, si 130 es el 100%, 70 cuánto representa de esos 130, y si divido 70 entre 130 me da aproximadamente, redondeando, 54, o sea, 54% porque es una fracción. En este caso, frecuencia cardíaca en reposo, una persona en reposo, bueno, más o menos, obviamente, 70 latidos por minuto, es una frecuencia usual en reposo. Si multiplico 70 latidos por minuto, 70, que es la frecuencia cardíaca, por 70, en este caso volumen sistólico, 7 por 7, 49, redondeando 5 litros por minuto. Esto es un gasto cardíaco típico en reposo, reitero, de una persona promedio. En este caso promedio, hombre, 70 kilos, es el típico
caso, cuando se utiliza en fisiología, etcétera, hombre, 70 kilos, bueno, por ahí. El retorno venoso es el mismo, obviamente, si el gasto cardíaco es 5 litros por minuto, lo que retorna son 5 litros por minuto, es un circuito cerrado. Bueno, ahí estaba, valores de reposo de una persona joven. Entonces, estas siglas o estos, digamos, conceptos, es importante sí que lo recuerden, porque como vamos a ver durante el ejercicio y también durante el ejercicio, o sea, cuando estoy realizando el ejercicio, pero también como adaptaciones al entrenamiento, vamos a ver que varios de estos volúmenes y de estos valores se modifican durante el ejercicio y también con el entrenamiento. Entonces, esto sí es importante que lo recordemos. Bueno, esto ya lo mencioné recién, el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. En persona promedio, como vimos recién, es alrededor de 5 litros por minuto, más o menos en un tamaño, etc. Lo que es la reserva cardíaca sería el gasto cardíaco máximo. Lo vamos a obtener durante un ejercicio máximo. Entonces, cuando me ejercito, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco. Bueno, ese gasto cardíaco máximo, cuando imagínense haciendo un ejercicio con aumento progresivo de la intensidad, empiezo a dar una vuelta trotando a la pista de atletismo, cada vez más rápido, bueno, y alcanzo mi gasto cardíaco máximo. Ese gasto cardíaco máximo dividido en lo que es el gasto cardíaco de reposo es lo que es la reserva cardíaca. En una persona promedio es 4 o 5 veces, o sea, esos 5 litros por minuto puede aumentar hasta 20 litros por minuto, 25 litros por minuto. Una persona promedio, no atleta, no deportista, tiene esos gastos cardíacos, son frecuentes, persona adulta, 20 litros por minuto, 25 litros por minuto, y un atleta puede tener bastante más de eso. Obviamente va a depender mucho de su tamaño, pero es usual ver en atletas 30 litros por minuto, 35 litros por minuto, y eventualmente en personas grandes, por ejemplo, remeros, que al mismo tiempo sean grandes, se puede llegar a ver incluso valores de 40 litros por minuto. Bueno, recordar que la parte de hemodinámica es el estudio de los principios físicos de la circulación de la sangre y está basada en la interrelación de lo que es la presión sanguínea, la resistencia, o sea, resistencia al flujo sanguíneo, y al propio flujo sanguíneo, la cantidad de sangre, por ejemplo. Todos estos están regulados por factores neurales, tanto a nivel central como periférico, y factores locales y también endocrinos, hormonas. Aquí llama la atención un par de aspectos nada más. Es, bueno, la presión arterial. Esto, bueno, esta vez no tenemos opción de hacer cosas a nivel práctico, pero cuando hacemos test, por ejemplo, test de esfuerzo, además de la frecuencia cardíaca, que bueno, según lo que tengamos, si podemos medir lactato, etcétera, también solemos medir qué es lo que sucede con la presión arterial. La presión sistólica y la presión diastólica, o sea, normalmente se mide con esos manguitos para medir presión arterial. Y un poco la idea, bien rápido, es cuando yo aprieto, o sea, cuando inflo el manguito, llega un momento que estoy empezando a apretar, en el caso de las arterias, en este caso la cubital. Empiezo a apretar y cuando llego a una cierta presión importante, la sangre no circula. Y ahí, si estoy escuchando a través del estetoscopio, no escucho nada. En la medida que empiezo a aflojar la presión y empieza a disminuir la presión del manguito, en un momento siento el primer ruido. En el primer ruido la sangre empezó a pasar. Y ahí es la presión sistólica. O sea, la presión máxima. Por eso es que la presión del manguito bajó, o sea, fue más baja que lo que es la presión de la sangre. Entonces ahí tengo la presión máxima de la sangre.
Y ahí empiezo a escuchar toc, 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 y sigo aflojando la presión del manguito. Y llega un momento que ya no escucho más. Y esa es la presión diastólica o presión mínima. Entonces ahí el flujo ya es laminar, ya no hay más resistencias, o sea, ya la sangre fluye sin resistencia, sin problema. Entonces son las maneras de medir la presión arterial. Voy escuchando, primero no escucho nada, luego empiezo a escuchar y es la presión sistólica, cuando empecé ese primer sonido. Sigo escuchando, un momento no escucho más nada y ahí es la presión diastólica. Al medir presión sistólica y diastólica, en el caso estos son los valores de reposo, y veo, o sea, puedo valorar la presión, si es la presión normal, si tengo hipertensión y qué grados de hipertensión. Durante el ejercicio, como vamos a ver en respuestas y adaptaciones al ejercicio, hay cambios en la presión arterial, en este caso fundamentalmente durante el ejercicio, y vamos a ver en cuáles y dependiendo del ejercicio qué cambios son. Entonces vamos a ver esto. Y simplemente decir que la hipertensión es un problema muy grande y muy frecuente. En el caso de Uruguay, 38% de la población adulta es hipertensa. Entonces es algo a considerar. Y esto, que lo vamos a reiterar luego cuando veamos respuestas y adaptaciones cardiovasculares, es algo a tener en cuenta, el tema de la hipertensión en la prescripción de ejercicios y qué tipos de ejercicios eventualmente no serían recomendados para personas hipertensas. Recordar los cambios de la presión a través de la circulación. Aquí sería a nivel de cuando la sangre sale del corazón, de las arterias, en este caso particularmente arteria aorta. La presión es una presión grande y oscila obviamente en lo que es la sístole y diástole del corazón. Y luego cuando llega a nivel ya capilar y las venas, la presión, primero cae sustancialmente y llega al corazón cuando llena por las venas cavas, tanto superior e inferior, la presión es muy baja. Lo que está aquí expresado, que es lo que es la presión arterial media, que la presión arterial media es igual, que sería un igual, a lo que es la presión diastólica más un tercio, 0,33, un tercio, de la presión diferencial. Y la presión diferencial es la diferencia entre presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Entonces, así se estima o se calcula lo que es la presión arterial media. ¿Por qué de esto? ¿Por qué esos 0,33 por la presión diferencial? Esto está corrigiendo en función de la duración de la diástole y de la sístole. Entonces, la diástole dura más que la sístole y para corregir, o sea, por eso no es un simple promedio, sino digo, diástole más sístole dividido 2 sería un simple promedio, pero dado que la diástole dura más que la sístole, el cálculo y en función teniendo en cuenta cuánto más dura la diástole que la sístole, ese es el cálculo, o sea, pesa más la diástole porque dura más que la sístole en términos de promedio, ¿no? Entonces de ahí que no es un simple promedio, es sístole más diástole sobre 2, sino es la presión diastólica más un tercio de esa diferencia, de la presión diferencial. Bueno, y si bien las presiones son como mencionábamos en el esquema anterior, se mostraba en el esquema anterior, la velocidad del flujo sanguíneo a nivel capilar cae, y eso está dado es que el área de sección transversal a nivel capilar, hay mucho más lecho capilar de lo que es el área de sección transversal a nivel arterial o a nivel venoso. De ahí es que la velocidad, si bien los capilares son más finitos, si uno podría pensar, más finitos tiene que circular más rápido, pero hay mucho mayor lecho capilar si lo medimos en área de sección transversal y la velocidad cae. Y esto es lo que favorece sin duda lo que es el intercambio
a nivel de nutrientes, desechos, etcétera, que tiene lugar a nivel capilar. Para destacar, la circulación de la sangre está regulada por factores centrales, neurales, cuando hablamos centrales nerviosos, más que nada sistema nervioso autónomo, y periféricos, hay particularmente endocrinos, hormona fundamental es la epinefrina o adrenalina, a través de la influencia que ejercen sobre la presión, resistencia y flujo sanguíneo. O sea, todo esto es parte de lo que es la hemodinámica. Bueno, ya están representados los factores centrales y periféricos, la influencia sobre el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos ahí a nivel del centro cardíaco, centro cardiorrespiratorio también, porque está en la misma, localizado a nivel de la médula, de la parte baja del tronco encefálico, o sea, lo que es el bulbo raquídeo, lo que es el centro cardiorregulador, a través de aumento del tono simpático, disminución del tono parasimpático, aumento de la epinefrina. Todo eso hace aumentar la contractilidad del músculo cardíaco. Y esa contractilidad del músculo cardíaco aumenta el volumen sistólico, o sea, disminuye el volumen sistólico final. O sea, el ventrículo se contrae con mayor fuerza, por lo que aumenta el volumen sistólico y al mismo tiempo queda menos sangre en el ventrículo. Y bueno, al mismo tiempo esa activación simpática, disminución tono parasimpático, aumenta de adrenalina, hace aumentar también la frecuencia cardíaca. Aumenta volumen sistólico, aumenta frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Y lo que también hace aumentar el volumen sistólico, no solamente estímulos a nivel, en este caso, del sistema nervioso central, o sea, vía autónoma, o sea, vía sistema nervioso autónomo, sino también lo que es el aumento de la bomba respiratoria, o sea, los movimientos respiratorios facilitan el retorno venoso, así como también facilita el retorno venoso lo que es el bombeo muscular, es la acción de contracción de los propios músculos, tanto en reposo, pero sobre todo en movimiento. En reposo, obviamente que siempre hay, cuando estamos en reposo, hay ciertas contracciones a nivel muscular, pero las contracciones más importantes es cuando nos estamos en movimiento y bueno, particularmente cuando estamos haciendo ejercicio. Y bien, y aquí coloqué a modo de resumen, también para que eventualmente les quede en la presentación, algunos tópicos para resumir algunos conceptos básicos. El miocardio, el músculo cardíaco, como punto clave. El espesor de las paredes está relacionado con el estrés generado en las paredes de las cámaras. El ventrículo izquierdo es la cámara más grande y potente. Con el ejercicio vigoroso, el ventrículo izquierdo aumenta su tamaño. Esto lo vamos a volver a repetir cuando veamos adaptaciones cardiovasculares al entrenamiento. Debido a los discos intercalados, el impulso nervioso viaja rápidamente y permite que el corazón actúe como una gran fibra muscular, o sea, todas las fibras se contraen juntas, o sea, la acción de bomba que tiene el corazón. En cuanto al sistema de conducción del corazón, recordar, el músculo cardíaco tiene su propio sistema de conducción que le permite iniciar su pulso sin necesidad de control neural. El corazón late solo, o sea, si en principio nosotros sacamos el corazón del cuerpo o de cualquier animal o nosotros, si lo dejamos, el corazón sigue latiendo solo. No requiere, o sea, lo desinsertamos del sistema nervioso, etcétera, sigue latiendo solo por ese sistema de conducción intrínseca al corazón. Obviamente, si lo dejamos un rato, falta oxígeno, etcétera, acaba dejando de latir, ¿no? Pero eso es lo que su propio sistema de conducción. El marcapasos del corazón es el nódulo sinoatrial o sinoauricular, el que origina el pulso y coordina la conducción. El sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino pueden alterar el ritmo cardíaco, o sea, la fuerza de contracción y la presión sanguínea,
pero no generan ese ritmo. De ahí el sistema de conducción del corazón, o sea, el corazón tiene su ritmo propio, late en forma sin necesidad de órdenes que vengan del sistema nervioso central. En cuanto al sistema vascular y ciclo cardíaco, recordar que arterias, capilares y venas son los componentes del sistema vascular. El intercambio sanguíneo a nivel capilar se da a través de una interacción entre la presión hidrostática, la que viene, o sea, la que genera la sangre, y la presión osmótica coloidal, que es lo que genera la presión, digamos, de absorción de la parte intersticial, del espacio intersticial, hacia la vascular, hacia dentro de los vasos, de los capilares. El ciclo cardíaco es el conjunto de eventos que acontecen entre dos latidos consecutivos, o sea, entre sístole y sístole. Y terminando, lo que es la hemodinámica, recordad que es el estudio de los principios físicos de la circulación de la sangre, que está basada en la interacción de la presión sanguínea, la resistencia a la sangre, o a la circulación de la sangre, bueno, y al flujo sanguíneo. Factores centrales y periféricos regulan la circulación de la sangre y también factores centrales y periféricos regulan el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca y por lo tanto el gasto cardíaco. Bien, estoy mirando la hora, estoy 43 minutos. Esto es lo que repasamos, o sea, titulares, me da un poco hasta de vergüenza este repaso de ciclo cardíaco en 40 minutos, cuando son temas para abordarlos en un semestre entero. Pero bueno, recordamos cuáles eran los componentes del sistema cardiovascular, o sea, sangre, corazón y vasos sanguíneos. Hablamos titulares de la sangre, recordamos cómo estaba compuesto el corazón, aurículas, ventrículos, cómo era el circuito de circulación de la sangre en el corazón. Recordamos, bueno, el sistema vascular, los tres componentes básicos del sistema cardiovascular, arterias, venas y capilares, cómo era el ciclo cardíaco y bueno, y un poquito los principios físicos de la circulación de la sangre, o sea, lo que forma la hemodinámica. Entonces, bien, este video de repaso fue por aquí. Pedimos de nuevo, sería muy deseable que fueran ustedes a hacer un repaso. En los libros de fisiología del ejercicio sí hay algo básico de sistema cardiovascular, pero sería más recomendable que fueran algún libro básico de fisiología, que hay varios. Pero bueno, si no tienen a mano, de todas maneras, de los libros de fisiología del ejercicio, hay una mínima introducción de los aspectos básicos de fisiología cardiovascular. Bueno, entonces, para la próxima vamos a empezar con respuestas cardiovasculares al ejercicio, el próximo video, y luego adaptaciones cardiovasculares al entrenamiento. En esto, decir que además de adaptaciones cardiovasculares al entrenamiento, vamos a hablar de adaptaciones, digamos, fisiológicas al entrenamiento de resistencia. Enfatizar eso, pues la parte de resistencia, si recuerdan, en la unidad 3 no la llegamos a tocar, entonces las vamos a tocar dentro de este tema. Entonces no nos vamos a limitar solo a las adaptaciones cardiovasculares, sino que vamos a hablar de adaptaciones más generales a nivel fisiológico al entrenamiento de resistencia. Bueno, quedamos